Parece que en Israel acaba de explotar una guerra de 7 frentes. No puedo evitar eso, recordar esto de las 7 cabezas, ¿no? Nunca. Cuando hablamos de Medio Oriente, cada cosa tiene un simbolismo y eso lo hace todavía más peligroso. Sí. Ahora ya está cambiando todo el escenario en Medio Oriente. No estamos hablando solamente de las fronteras o de la política interna, estamos hablando de la propia existencia de Israel como Estado, porque finalmente lo que tanto se temía o lo que Israel tanto buscaba al parecer, pues ya estalló. La situación con Hezbollah fue solo el comienzo de lo que ya está convirtiéndose en una invasión terrestre de Israel en Líbano que produjo consecuencias tangibles. Ya se habían advertido de esto después de que habíamos visto meses y meses de conflicto en Palestina que causaron una devastación total en Gaza, pero no había habido consecuencias o riesgos reales hasta este momento para Israel. No lo representaba como tal Palestina, pero ahora lo que se está viendo en el escenario, lo que acaba de suceder, ya podría ser el comienzo de esta famosa guerra de 7 frentes y nadie, créanme, nadie, ni siquiera el ejército más poderoso del mundo, podría combatir a 7 frentes simultáneos. Es un conflicto que ya no solamente es con Hezbollah, que esa hubiese sido pues una guerra rápida, digamos, en comparación con lo difícil de esta guerra de 7 frentes. Y miren que una guerra con Hezbollah no hubiera sido ni una victoria fácil ni tampoco rápida. Ahora hablamos de misiles hipersónicos, de combatientes bien armados, de drones, de varias ciudades, incluso en el caso del Líbano, ciudades subterráneas que podrían resistir incluso los ataques más feroces, y una lluvia de misiles que convertiría al norte de Israel ya desde varios puntos en un desierto inhabitable. ¿Está Israel listo para pagar este precio o está caminando directamente hacia una trampa diseñada para asegurar su propia caída, en donde parece que Netanyahu se ha perfilado en esta dirección? Lo que vemos hoy, esta mañana concretamente, bueno, ya tarde aquí en Toronto, es un Israel asediado por múltiples frentes, cada uno más peligroso que el anterior. Al norte de Israel, lo que antes era una zona pues fértil, una zona tranquila, pues ahora ya está devastada por ataques constantes de misiles, de drones que vienen desde Líbano. Pero en octubre del año pasado comenzamos a ver, cuando las fuerzas de Hezbollah comenzaron a intensificar sus ataques, más de 60,000 personas desde entonces huyeron de estas regiones que antes pues eran regiones pues habitables y ahora son pueblos fantasmas. Y mientras esto sucede, pues Israel debatía internamente si debía dar un siguiente paso para una invasión terrestre en Líbano. Grave error al parecer lo que hicieron, porque miren, antes de continuar, déjenme plantearles lo que está pasando a partir de esta mañana. Ya se está perfilando esto porque ya estamos viendo esta situación. ¿Puede Israel ganar una guerra de 7 frentes? Hablemos de esos frentes. ¿Cuáles son? Y ustedes díganme si algún ejército del mundo puede con esto y si fue inteligente meterse en este callejón. El primer frente es Líbano. Hezbollah. Justo al norte de Líbano pues está Hezbollah. Ya sabemos que Hezbollah tiene un arsenal enorme. Hemos hablado mucho de que tiene más de 150,000 misiles listos para atacar, muchos de ellos altamente letales, con mucha precisión, capaces de golpear el corazón de Israel. Esta mitología de que el domo de hierro es eso, un domo de hierro inquebrantable, impenetrable, pues es una fantasía, es una ilusión. Miren, tan ilusión que ya vimos lo que pasó el 7 de octubre del año pasado. Y ya les voy a contar lo que acaba de pasar hace unas horas con un misil hipersónico dando justo en el corazón de Tel Aviv. 2,000 kilómetros, poco más, en menos de 15 minutos y no pudieron pararlo. Imparables. Entonces, ya no es solamente un grupo local. Ya no es solamente un actor respaldado por Irán. Que eso ya hubiese sido peligroso. Y eso ya, pues en el caso del primer frente, que es Hezbollah en Líbano, pues lo hubiese hecho un enemigo difícil, digamos, de vencer en una guerra convencional. Y con Líbano, que sobre todo está tan pero tan cerca de la frontera norte con Israel, pues cualquier ofensiva
se convierte en un conflicto muy peligroso porque el terreno es montañoso. Eso es algo ideal para las emboscadas, para los ataques sorpresa. Pero ese nada más es el primer frente. El segundo frente, pues ya todos los conocemos. No les ha ido muy bien en Gaza, al suroeste. Digo, no le ha ido bien a Palestina. Pero el resto, o todos juntos, no pueden correr la misma suerte. Hablamos aquí de Palestina, de Hamás y la Yihad Islámica. Ya también hemos platicado mucho de cómo, aunque estos grupos en específico están muy bloqueados, no son para nada comparables como lo es el caso de Hezbollah, pues han sido una amenaza constante, tan constante que a pesar de lo bloqueados y pequeños que son comparados con Hezbollah, miren lo que pasó en octubre 7 del año pasado. Lo que pasa es que, pues claro, Hezbollah, al igual que en Gaza, Hamás tienen esta red de túneles que atraviesan básicamente toda la ciudad como si fuera una especie de queso suizo, y tienen esta habilidad para salir de la tierra como topos y disparar cohetes en las principales ciudades de Israel y volverse a meter en este verdadero laberinto de túneles. Y esto ha sido una espina en el zapato para Israel desde hace mucho tiempo, no nada más ahora. El ejército israelí pues ha querido desmantelar mucho toda esa infraestructura por años, pero cada vez que entran en Gaza la situación se repite. Siempre la resistencia feroz, los cohetes que llueven. Esta vez ha sido diferente, pero terminó costándole encender el mechero de 7 frentes imparables. El tercer frente, ya vimos cuáles son estos dos. El tercero es Siria. Siria, que Israel acaba de bombardear la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Otro mechero. Pues Siria también es un país devastado por la guerra civil, pero aún así hay que recordar que están las milicias chiitas proiraníes, está el respaldo por parte de Rusia. Básicamente es la razón por la que Bashar al-Assad sigue ahí. Y pues tienen un ejército que no se puede menospreciar, porque también es un puente proxy tanto de Irán como de Rusia para proyectar su poder en Medio Oriente. Entonces, mientras Israel lanzó la semana pasada estos ataques aéreos en Siria, dijeron que para evitar, esa fue la versión pública, que Irán transfiriera armas a Hezbollah, pues encendió otro mechero en un tercer frente. Y ahora pues cualquier movimiento militar en Siria que se consideraba que podría desatar un conflicto mayor con Israel, pues ya parece que no tardó en llegar con el bombardeo de Israel de la semana pasada. Vámonos al cuarto frente. El cuarto frente está un poco contenido, digamos, es Cisjordania. Está bajo el control de la autoridad palestina. La situación aquí es demasiado explosiva porque todos sabemos lo que está pasando en Cisjordania, básicamente una invasión de israelíes, los asentamientos israelíes. Les dicen asentamientos israelíes como una forma elegante de decir, pues, invasión. Como en los Altos de Golán no está reconocido esto ni por Estados Unidos. El propio Washington ha dicho que la invasión, el robo de tierras palestinas por parte de los israelíes en Cisjordania se llama ocupación, pues es ilegal y que no se le reconoció nunca como parte del territorio israelí. Pero bueno, esto lo hicieron en Siria, en los Altos de Golán, se lo hicieron al Líbano, también en Palestina, pero Siria en particular, con la ocupación ilegal de estos territorios, con la invasión, digamos, tú tienes tu casa en Cisjordania, tienes tus escrituras, sabes que está todo en orden, llega una familia israelí y dice, llégale papá, esta casa ya es mía. Oye, pero ¿y atrás está el ejército israelí? Salte, por las buenas o por las malas. Entonces, pues, así se ha ocupado Cisjordania. Claro que pues esto ha generado una molestia terrible y ahora pues se considera uno de estos 7 frentes porque cualquier revuelta interna pues hace que la situación se vuelva más violenta. Apenas la semana pasada en Cisjordania también vimos cómo había una nota acerca de cómo había habido un tiroteo en el que habían perdido la vida miembros del ejército israelí. Uno de tantos que sí se informan, pero todos los días hay notas contrarias, que todos los días se asesinan a palestinos ahí para quitarles sus casas, sus viviendas, para extender la ocupación. Washington se ha pronunciado muchísimas veces acerca de la ocupación ilegal de Israel en Cisjordania. Ha dicho, incluso es más grande que la ocupación o la invasión de los últimos 10 años. En lo que va de estos 11 meses ha sido mucho, pero mucho mayor que lo que se había visto antes. El quinto frente,
Irán. Irán, aunque no está geográficamente al lado de Israel, pues tiene una influencia que se extiende a través de sus aliados en la región. E Irán es, digamos, el gran titiritero, la mano que mece la cuna detrás de todos los grupos proxies que son una amenaza para Israel. Por supuesto, Hezbollah, Hamas, las milicias chiitas en Siria y en Irak, todos tienen algo en común. Quien mece la cuna detrás es Teherán. Y Teherán no se va a quedar con los brazos cruzados. Ya hemos visto cómo han enviado armamento y tecnología militar muy avanzada a Hezbollah, cómo los han ayudado a mantener viva esta resistencia en Gaza. Y en una gran guerra a gran escala, pues Irán podría fácilmente intensificar su apoyo a sus aliados y ¿qué? Pues enviarles más armas, más tecnología, posiblemente incluso combatientes. Y ya hemos visto que Estados Unidos pues, ha sido históricamente el gran contrapeso para Irán, pero en este caso no está clara cuál va a ser la postura de Washington. Washington, por lo menos en estos últimos meses, ya no estamos seguros de si tenga la capacidad o la disposición de involucrarse en este conflicto. Parece que no quiere problemas con Irán, sobre todo después de lo que estamos viendo que está sucediendo en el Mar Rojo. Hablando de esto, el sexto frente. El sexto frente son las milicias chiitas en Irak, que son conocidas como las Fuerzas de Movilización Popular. Estos grupos también respaldados por Irán, pues ya sabemos que tienen un control clave en el conflicto de la región. Muchos de estos grupos chiitas en Irak pues son los que han lanzado ataques a las bases estadounidenses en los últimos meses. Y pues claro que si Israel estalla una guerra, pues no es difícil imaginarnos que todos estos grupos pues se van a unir al esfuerzo de estos grupos contra Israel, van a lanzar ataques desde Irak o van a atacar las bases estadounidenses que están asentadas en su territorio o se van a trasladar, pues ¿qué les gusta? A Siria, a Líbano, van a reforzar las líneas de frente en este conflicto. Y entonces pues ahí está otro actor que pues se va a movilizar rápidamente y va a generar otro frente abierto contra Israel. Finalmente, el séptimo y último frente simultáneo atacando a Israel es Yemen. Miren, este es un caso muy peculiar. Por lo que acaba de pasar hace un momento, los hutíes, que sabemos que son un grupo respaldado por Irán, han crecido muchísimo en su capacidad tecnológica. Ya antes hablábamos de que lanzaban misiles y drones a objetivos muy lejanos. Bueno, hace unas horas acaban de lanzar, déjenme mostrarles esta nota porque es increíble lo que se está reportando. Se informaba en las primeras horas que era un misil balístico que habría sido disparado desde Yemen. Ese misil habría viajado más de 2,000 kilómetros y le tomó tan solo 15 minutos en dar en el blanco. Miren cómo son las cosas, porque si nos vamos, por ejemplo, a ver lo que nos dice The Guardian, dice, afortunadamente no hubo víctimas, pues Netanyahu dice que van a pagar un precio muy alto, ya sabemos lo de siempre, por el misil que golpeó a Israel. Cayó en el monte, no hay bronca, como siempre no le atinan a nada. Pero vean los videos que están circulando en redes sociales del famoso monte donde cayó el misil, que ahora sabemos que es hipersónico. Pero por alguna razón, Alba, el camarógrafo, en lugar de apuntarle al puente, le apunta al monte. Claro, porque pues es que si nos están diciendo que cayó en el monte, tienen que cuadrar la versión apuntando al monte para que todos le creamos. Y lo que hemos visto es que no es la primera vez que estos grupos utilizan misiles hipersónicos. Si recuerdan, hace tiempo, hace ya como un mes, un poco más de un mes, la joya de la corona estadounidense, su portaaviones Eisenhower, fue retirado de la zona del Mar Negro porque un misil le asestó un golpe y dijeron que no había sido un misil hipersónico y los hutíes salieron y dijeron que sí, que habían utilizado un misil hipersónico y coincidían mucho las declaraciones tanto de los hutíes que habían utilizado un misil hipersónico y la armada estadounidense que lo retiraba porque ya le iban a dar mantenimiento.
llegó en buenas condiciones. No los retiran para darle mantenimiento. Lo retiraron porque sufrió un daño considerable por un misil hipersónico que utilizaron los hutíes. Luego dije, no, es que ni Estados Unidos tiene los misiles hipersónicos y los famosos hutíes que les decían granjeros con palos y piedras, pues con palos y piedras que ahora ellos están utilizando. Fíjate que yo no me compro eso tan fácil, Alba. Alguien se los dio. No, claro, por supuesto. Es transferencia de tecnología. Sí. ¿Y quién crees tú que le dio eso a los hutíes? Y está disfrutando en estos momentos de ver el río revuelto. China. Y Rusia. Claro. Porque Rusia es un aliado muy cercano de Irán. Y entonces ya estamos viendo cómo lo que está pasando aquí, pues es más que claro que pues estamos viendo ya un cambio en el pandero. Ahora, que yo creo, Alba, que también es importante hacernos esta pregunta. ¿Cómo puede Israel enfrentarse a estos 7 frentes simultáneos? Ahora con tecnología hipersónica, tecnología imparable para el domo de hierro, porque aunque tienen una de las fuerzas, y hay que reconocerlo, Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. No estamos hablando de una guerra convencional, pero no es simplemente una confrontación entre 2 ejércitos, eso hay que hablarlo. Ya es algo muy diferente. Israel estaría pues luchando ya en múltiples frentes, cada uno de estos frentes con sus propias complicaciones, y ni siquiera el ejército más poderoso del mundo tendría la capacidad de abrir estos 7 frentes simultáneos. Simplemente no es una estrategia inteligente, es pecar de soberbia, sobre todo cuando te tienen rodeado. Miren, para entender la literalidad de lo que estamos hablando, así fue el ataque que lanzó Yemen hace unos momentos, y ahí podemos ver desde dónde partió el ataque hasta dónde llegó, y le tomó solamente 15 minutos. Los sistemas de detección israelíes, que son sumamente eficientes, supieron de este lanzamiento casi desde el primer segundo, pero no lo pudieron parar. No, porque todavía no hay tecnología que se haya desarrollado ni por parte de China, bueno, no lo ha confirmado Estados Unidos, pero no hay la tecnología suficiente por ningún país en este momento para parar los misiles hipersónicos. Entonces, tendrían que utilizar muchos otros tipos de misiles para tratar de desviarlos, pero no hay tecnología para pararlos. No la hay. Y luego, pues no nada más hablamos de esto, desde las montañas del Líbano hasta los túneles de Gaza, pasando por el desierto sirio, no nada más está el tema de los hipersónicos. Claro, los hipersónicos de Yemen son ya algo imparable, es una amenaza tangible. Pero también estamos hablando de estos otros 6 frentes. Irán, por supuesto, que también tiene tecnología hipersónica. Y seguramente vamos a ver cómo se hace esta transferencia de tecnología a los otros 5 frentes para rodear a Israel. Esto es peligroso, porque sería una guerra de desgaste. Y en este tipo de conflictos, pues ya sabemos que el tiempo nunca está del lado del invasor. Y para muestra, precisamente, repito, yo creo que vale la pena echarle un ojo a esto que se estaba reportando desde muy tempranas horas, lo que acaba de ocurrir, que es una prueba de que esta guerra de 7 frentes ya comenzó. Yemen confirmaba desde la madrugada para nosotros que había lanzado este misil balístico hipersónico de fabricación iraní, por cierto, es importante decirlo, contra un objetivo militar en Jaffa, en Tel Aviv, algo que no tenía precedentes en el conflicto actual. Bueno, este misil recorrió 2.040 kilómetros, para ser exactos, antes de impactar, y es la primera vez, por cierto, que Israel se enfrenta a un ataque hipersónico. Nunca Israel había enfrentado un ataque hipersónico. Esto es histórico. ¿Cómo reaccionaron las defensas israelíes ante el ataque hipersónico? Como cualquier defensa de cualquier potencia mundial. No existe, como Alba decía, una tecnología en el mundo hasta este momento que sea capaz de ser totalmente efectivo y parar un ataque hipersónico. No la hay. Entonces el domo de hierro se vuelve inútil junto con cualquier otra tecnología del mundo, porque este es el top de las tecnologías militares. Viaja a velocidades hipersónicas y pues claro, eso los vuelve extremadamente difíciles de interceptar. Si lo paran es un milagro o una casualidad, pero no es por otra cosa, y no fue la excepción, no lo pudieron parar.
Según las Fuerzas Armadas de Yemen, y es importante ver estas versiones, el misil golpeó con mucha precisión en un objetivo militar israelí. Según las versiones occidentales, no es cierto, cayó en el monte. Pero repito, es importante ver cuál es el monte. Ese es el monte. Entonces, vemos dos opciones, dos versiones, e incluso millones de colonos israelíes se tuvieron que refugiar en búnkeres, más de 2 millones. Entonces, la gravedad de este ataque no se puede subestimar. Un misil hipersónico es capaz de moverse a velocidades que superan 5 veces la velocidad del sonido, y lo más preocupante pues es la capacidad que tienen para maniobrar en el aire. No llevan una trayectoria fija, entonces eso los hace imparables. Una defensa convencional como el domo de hierro, como la cúpula de hierro, como el sistema Arrow, por ejemplo, pues quedan totalmente obsoletos ante esta amenaza. Increíble. Los hutíes pudieron doblar todos los sistemas de defensa israelíes. Sabían que iba en camino, pero no pudieron hacer nada para pararlo. Pudieron activar las alarmas, pudieron evacuar a 2 millones de ocupantes, de colonos israelíes. Pero a pesar de todos estos intentos del ejército israelí por interceptar el misil de los hutíes, pues no pudieron hacer nada. Entonces, eso dejó a Israel expuesto a una nueva vulnerabilidad en su defensa aérea. Y este es el tipo de propaganda que Occidente no quiere que prolifere, porque le va a dar ánimos al resto de sus enemigos para pensar que esa imagen de algo infalible, algo que el mundo no puede parar, pues se rompe, y se rompe precisamente con esa, esa mitología. Ahora ya estamos viendo cómo esta ofensiva hipersónica ya marcó una historia, porque es también una muestra de el creciente papel de Irán, como decíamos hace unos minutos, que es quien está meciendo la cuna, porque fue un misil de su tecnología el que se utilizó en este ataque. Y a su vez, ¿quién le transfiere esta tecnología a Irán? ¿Quién le da componentes a Irán para hacer tecnología hipersónica? Yo estoy segurísimo que son Rusia y China, como decíamos. No hay más. Y el eje de la resistencia al que pertenecen precisamente los hutíes, los Hezbollah, todos los demás que están respaldados por Irán, y que Rusia a su vez respalda a Irán, y que es a su vez aliado de China, pues parece que están de alguna manera alineando sus esfuerzos para proporcionarles lo necesario, y eso, lo necesario, está haciendo que ataquen a Israel desde diferentes frentes. Yemen, que hasta hace poco parecía estar en un conflicto local aislado, pues ahora ya está arrastrándose a esto. No solamente en su guerra civil, sino que también ya en una guerra contra Israel. Y el mensaje que están mandando hoy es claro. No se trata solamente del hecho de que hayan atacado un objetivo militar. Es un misil que lo que también está diciendo es que es una advertencia sobre la nueva capacidad tecnológica, sobre la nueva capacidad militar que los aliados de Irán pueden desplegar en la región. Por supuesto, repito, la esperada respuesta israelí, Netanyahu dice que van a pagar un precio muy alto. Sí, por supuesto, pero ya vemos que ese precio alto se paga de lado y lado, y que también tienen cómo responder los ataques. Y entonces eso significa que ya no pueden confiar únicamente en sus sistemas de defensa aérea que fueron diseñados para que Israel se volviera impenetrable, porque básicamente esas defensas aéreas son de otra época, que no fue hace muy lejana, por cierto, pero es que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Ese domo de hierro era muy eficiente cuando se trataba de tener cohetes de corto y mediano alcance, pero jamás se pensó en un misil hipersónico, por la sencilla razón de que ni siquiera a alguien se le ocurría cuando fueron diseñadas esas defensas que eso iba a existir. Entonces, ¿cuántos más de esos misiles tienen los hutíes o Irán? ¿Cuántos podrían estar ya preparándose en otros territorios aliados de Irán, en estos 7 flancos, por ejemplo, Siria, Líbano? Y ahí no van a ser 15 minutos de llegada, ahí va a ser algo instantáneo. Entonces, el impacto, que no es solamente psicológico, que de por sí es innegable, porque hablamos de 2 millones de israelíes que tuvieron que ser, en la mayoría colonos israelíes, que fueron obligados a entrar en refugios en la mañana, en esos 15 minutos, si les daba oportunidad de llegar a uno,
pues el terror que esto se sufrió y pues los hutíes que ahora ya están involucrados en este conflicto de frente. Vamos a ver una respuesta de ambos bandos y cómo esto va a escalar, al mismo tiempo que ya se abrió la semana pasada el frente con con Siria, con Líbano, con Cisjordania, con Palestina, con Irán, con Yemen. Entonces, estamos hablando ya de una guerra de 7 flancos totalmente abierto. De Irak, que es el 7º. Ya estamos en otra dimensión en donde me parece que esto ya se ha salido de control y la nota que acabamos de ver esta mañana, esta madrugada, pues, debería preocuparnos bastante, Alba. Sí. Sobre todo porque muchos decían en el chat, pero ¿por qué no, si supieron desde el primer minuto, por qué no activaron el domo de hierro? Porque no hay tecnología. Estaba activado. Estaba activado, pero cualquier tecnología de punta que tengan en este momento, los misiles hipersónicos en cualquier parte del mundo pasan como coladores. No hay una tecnología que los pueda parar aún. Los pueden detectar, pero no los pueden parar. China, que tiene el top de la tecnología hipersónica, tiene los drones que lanzan los misiles hipersónicos. O sea, tiene los drones hipersónicos que pueden llevar los misiles. Pero hasta ahorita, Estados Unidos, que fue el que dijo que ellos habían desarrollado los drones hipersónicos, no ha dicho si ellos ya han desarrollado o están intentando desarrollar una tecnología que pare estos misiles. Entonces, lanzan un misil hipersónico y como que 2 por 2 son 4 es que va a dar en donde tenga que dar. Tal vez con otros misiles puedas desviarlo un poco y no impacte en donde originalmente iba a impactar. Impacte al ladito, pero no lo vas a poder parar. Entonces es lo que estamos viendo. Que dicen que lo pusieron en el monte. Yo no creo que haya pegado en el monte. Yo creo que sí pegó en el puente, pero por supuesto la narrativa es otra. Claro. Porque necesitan vender esa imagen que han vendido al mundo de superioridad y de, pues, que nada puede con ellos. Y en este momento, si algo sabemos es que los misiles hipersónicos, pues, son el top de la tecnología militar. Alguien preguntaba en el chat que por qué no hemos confirmado que México tiene misiles hipersónicos. Porque, no sé, en las redes sociales empezó a circular esa... No los tiene ni Obama. No los tiene ni Obama. No, México no tiene misiles hipersónicos. No, ni con porque también dijeron que le iba a comprar aviones rusos. No, es mentira. Han dicho mucho. También dijeron que Cuba se iba a anexionar a México como el Estado 33. No, no es cierto. Hay un grupo, Alba, muy selecto de club de hipersónicos. Y por cierto, el club de hipersónicos es el eje del mal. Sí. Los más malos. Bueno, así le dicen, ¿no? Ajá, o sea, los más malos de los malos, como nos los quieren hacer vender como si alguna parte fuera buena. En geopolítica no hay santos, todos son pecadores, todos tienen para llevar agüita a su pozo, entonces no nos desgarremos las vestiduras por eso, pero hay un grupo que se cree, ahora sí que el elegido, que es que dice que los otros son los malos, que sus intereses son los buenos, no hay intereses buenos en esto, pero ese grupo que dice que ellos son los buenos y los otros son los malos, pues los malos han empezado a desarrollar mucha tecnología que los buenos no tienen. Yo creo que los buenos, por estarse dando tantos baños de gloria, han perdido Pues por alguna razón sabemos que no han logrado desarrollar esta tecnología hipersónica. Entonces ya nos podremos imaginar, Alba, que si no han logrado desarrollar la tecnología hipersónica, pues tampoco algo efectivo para parar a las armas hipersónicas. Hay rumores, sin confirmar, de que China está desarrollando tecnología para parar en el aire un domo de hierro hipersónico. Sí. Está trabajando en eso, pero nadie La tecnología hipersónica es un riesgo para cualquier potencia mundial, no nada más para Israel. Pero claro, la narrativa que se quiere vender de que hay un lugar del mundo en este momento seguro para un ataque hipersónico, pues no es algo que coincida con la realidad. Y lo que sí coincide con la realidad es una escalada de estos 7 frentes que están abiertos y tienen todo el sentido, amigos. No, nadie puede negar esto. Miren, ¿quién podría negar que se ha abierto la posibilidad de un conflicto de Israel que trae pique con Palestina? Todos lo sabemos. Con Líbano, pues todos lo sabemos. Con Siria, los acaban de atacar también la semana pasada. Con Irak, pues también lo mismo. Con Irán, ni se diga. Con Cisjordania, pero por supuesto. Entonces, no ha sido muy inteligente lanzar estos ataques a todos estos 7 frentes simultáneos, porque es como si te pones en medio de 7 panales, en medio, rodeado de panales,
y tiras piedras para donde sea esperando que no. Y luego, Alba, mira la postura tan estratégica que tiene Yemen en la salida al Mar Rojo. O sea, no hay que hacer mucho análisis geopolítico en este mapa. Veía yo una caricatura en X hace un momento que decía, venía un carguero con banderas de Estados Unidos e Israel y estaba unos yemeníes, ya sabes, con armas largas diciendo, lo sentimos, la alberca está cerrada. Es decir, que el Mar Rojo es como su alberca, claro, porque si ustedes ven ahí esa especie de cuello de botella, está en poder de los hutíes, de los yemeníes. Entonces, nada entra y nada sale por el Mar Rojo si no es a través de ese pequeño estrecho que ellos tienen el control. Y es muy difícil acceder a cualquier ataque desde ahí porque si ustedes pueden ver desde el Cairo, por ejemplo, para llegar, bueno, desde un poquito más abajo, pero si quisiéramos también ver a Egipto, pero desde Israel, para llegar hasta la postura o hasta la posición de Yemen, tienes que pasar por un montón de países precisamente que son aliados entre sí. Y entonces por eso vemos que siempre está este conflicto de que cuando se lanzan ataques israelíes en cualquiera de estas zonas, muchos países salen a negar que tengan algo que ver en esto, como Arabia Saudita, etcétera, porque necesitan tener, o Jordania, porque necesitan tener acceso a sus espacios aéreos. De lo contrario, no pueden lanzar un ataque, Alba. Ese es el gran problema que estamos viendo aquí y la gran realidad que estamos viendo. Por cierto, la encuesta que los invitamos a participar, ¿crees que Israel pueda sobrevivir una guerra contra Hezbollah en 7 frentes? Las opciones de respuesta son sí es posible, no sería imposible o solo con apoyo internacional. Pues yo creo que con apoyo internacional, porque ya lo vimos la vez pasada cuando le aventaron sus 300 cohetes, le ayudó a Estados Unidos y le ayudó Francia mismo. Y hablábamos solo de Irán. Y sí, con 300 cohetes. Ahora lo estamos viendo que va a necesitar apoyo, sobre todo también cuando vemos que le está pegando mucho esta guerra que inició contra Palestina, que no tiene un ejército, una guerra desigual, pero este conflicto o guerra o genocidio, como ustedes lo quieran llamar, le está costando muchísimo a Israel porque vemos la contracción de su Producto Interno Bruto, una contracción muy terrible porque es una guerra que le está costando muchísimo dinero. Cada vez que se despliega el famoso domo de hierro, son cientos de millones de dólares los que se van a ese domo de hierro. Y vemos la contraparte porque los otros países, ya sea Líbano, ya sea Irán, ya sean los hutíes, tienen misiles que no cuestan más de $5,000 contra un misil que utiliza el domo de hierro que cuesta en promedio de $50,000 a $70,000 cada misil. Entonces ahí vemos la disparidad del coste. Y la cosa es que se acabó esto del domo de hierro. Son nuevas realidades para todos. Sí. Ya hemos visto, por ejemplo, como Rusia, que antes estaba la imagen de que nadie podía invadir el territorio ruso. Bueno, pasó en Kursk. Sí. Ahora estamos viendo la reacción de Rusia un mes después, pero ya no es la misma realidad que antes. Lo mismo le va a pasar a Israel, a Estados Unidos y a China, a cualquiera, porque ese blindaje que hacía impenetrable que las superpotencias del mundo pudieran ser agredidas no existe más. No. Ni para Rusia, ni para China. El mundo está vulnerable ante sus propias armas, porque en esta nueva carrera armamentista se han diseñado más armas de las que se pueden parar. Armas que son mucho más baratas. Por ejemplo, mira, hoy vemos una imagen de un tanque de guerra. Ya son verdaderos elefantes de hierro obsoletos en la guerra. Sí. No sirven. Son sustituidos con mayor letalidad por un dron de $5,000. Sí, Shahed de $5,000. Sí. Ahí está. Esto es lo que estamos viendo. Con el puente de Crimea, ¿qué tipo de drones utilizaron? Sí. Es una infraestructura multimillonaria y utilizaron drones que valen entre $20,000 y $25,000 para atacarlo. O sea, y los hipersónicos, por ejemplo. Sí. O sea, ya estamos viendo otro nivel de exposición de las potencias mundiales. Israel nos está escapando a esta realidad. Por eso también Washington y sus aliados, porque en la encuesta está el papel de, bueno, con ayuda de sus aliados, sí. El problema es que sus aliados no quieren tampoco que estalle esta guerra de 7 frentes porque sus aliados son economías de petróleo. Y entonces saben que si esa guerra estalla en Medio Oriente, el petróleo va a sufrir.
y sus economías van a sufrir todavía más, y es lo que menos quieren. Si de alguna manera voltean a ver a Gaza, es por el negocio del gas. Claro. Y si a cambio de eso joden todo el petróleo, pues imagínate, no va a ser un buen negocio. No, sobre todo que cuando vemos el lado de Gaza hablamos de Hamás. Y no confundan a Hamás con Hezbollah. Claro. Hay una enorme diferencia. Aunque Estados Unidos los tenga catalogados como grupos terroristas, vemos que catalogan según conveniencia, porque a un grupo iraní también le cambiaron la denominación de terrorista y lo sacaron y les dieron dinero y luego... El Biden a los hutíes, precisamente. Entonces, pues ellos ponen la denominación de terrorista como poner la denominación de pueblo mágico, a conveniencia. De pueblo mágico. Bueno, déjame mostrarte por qué le quitaron la denominación de pueblo mágico a los hutíes. Ahí está, Alba, porque Washington necesitaba de una alianza clave con los hutíes en este momento a cambio de que permitieran transitar de forma segura sus buques por ese estrecho del Mar Rojo. Entonces, claro, allí estaban los hutíes y Yemen dijo, no, pues yo cómo voy a hacer negocios contigo si una muestra, digamos, de buena voluntad en su momento, como lo querramos llamar, de la administración de Biden, pues seguramente fue decir, oye, yo te saco de ahí, pero tú deja que mis buques pasen sin problema, hasta que revienta este conflicto en Palestina y los hutíes dicen, el trato se acabó. Y entonces aquí está la nueva realidad. Sí. Gracias a todos los que participaron en nuestra encuesta por YouTube. ¿Qué opina la gente? ¿Crees que Israel puede sobrevivir una guerra contra Hezbollah en 7 frentes? Fíjate, muy dividido. El 27% cree que no, que sería imposible. El 22% cree que sí, que sería posible. Esa es la división. Pero el 51% es muy firme en decir que solo con apoyo internacional. Comparto la opinión. Solamente que ese apoyo internacional, Alba, ha insistido muchísimo en que no se cruce esta línea porque se van a afectar los precios de la energía. Y es algo de lo que dependen todas sus economías. Entonces, no van a arrastrarse a una guerra en donde las economías terminen sufriendo tanto por el costo de la producción petrolera de Medio Oriente. Es eso. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.